Hola, buenos días y gracias por asistir a esta ponencia sobre InfoJobs. ¿Por qué hablar de InfoJobs cuando lo que está realmente de moda ahora son las redes sociales? Hablar de InfoJobs tiene mucho sentido porque es el portal de empleo más importante. Las empresas continúan utilizándolo para reclutamiento y por lo tanto es una herramienta útil en la búsqueda de empleo. Aquí podéis ver algunos datos sobre InfoJobs. 83.000 empresas activas que publican en InfoJobs, 5.000 puestos de trabajo, 5.000 ofertas a diario. En 2014 ayudó a gestionar más de 700.000 contratos y movió un volumen de unas 1.300.000 ofertas en general en 2014. Por lo tanto, es una herramienta a tener en cuenta. Es necesario que sepamos cómo funciona y cómo piensan las empresas para mejorar nuestros resultados. Voy a insistir mucho en este tema, en el tema de los detalles. Todos los detalles son importantes, todos los detalles cuentan para transmitir una imagen profesional, coherente y competitiva que incline al reclutador a contactar con nosotros. Aquí vamos a ver los puntos en los que quiero que veamos en la ponencia, estos 7 puntos, ¿vale? Cómo buscar ofertas de empleo y crear alertas, cómo extraer información de las ofertas, información útil que nos va a posicionar en el proceso de selección, cómo ven las empresas nuestras candidaturas, cómo gestionan el proceso de selección, veremos el panel de control de las empresas y los filtros automáticos que las empresas utilizan para cribar currícula. Veremos también cómo cumplimentar correctamente el perfil, viendo cómo trabajan las empresas. Veremos cómo y por qué crear diferentes currículos dentro de nuestro mismo perfil. Hablaremos de la carta de presentación y de la red de contactos, ¿de acuerdo? Bueno, y los objetivos que perseguiremos serán básicamente estos 3. Conocer cómo gestionan las empresas el proceso de selección en InfoJobs, cumplimentar y adaptar nuestro perfil en función de cómo trabajan las empresas. Y por último, aprovechar todas las novedades y funcionalidades que nos ofrece InfoJobs con el objetivo final, lógicamente, de mejorar nuestros resultados. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cómo buscar ofertas de empleo en InfoJobs. Vamos a pasar muy rápido por este tema porque, bueno, imagino que quien más, quien menos se maneja buscando ofertas en InfoJobs. Simplemente quiero que veáis que InfoJobs, como el buscador de InfoJobs, como todos los buscadores, pues tiene una serie de caracteres que nos servirán para ajustar nuestra búsqueda y ahorrarnos tiempo, ¿vale? Aquí veis al lado derecho las opciones de palabra clave que podéis utilizar. Podéis hacer una búsqueda por palabra exacta, que suele ser lo más habitual, lo más generalizado, pero podemos utilizar otra serie de caracteres, como vemos en los siguientes casos. Podemos buscar por inicio, raíz de la palabra y sus derivadas, poniendo una interrogación al final. En ese caso nos buscaría administrativo, administrativa, administrativos, por ejemplo. Podemos buscar por 2 palabras. Si lo ponemos entre comillas, nos buscará el criterio de búsqueda exacto de esas 2 palabras, siempre y cuando estén juntas. Por raíz y podemos buscar 2 criterios por separado. Buscamos tanto administrativo como secretaria, por ejemplo, nos buscará tanto una como la otra por separado. Podemos hacer también búsquedas más selectivas en campos concretos. Podemos buscar la palabra exacta en el campo opuesto o en el campo de descripción, población, etcétera. Y podemos hacer búsquedas excluyentes, ¿vale? Excluyendo algún término que no nos interese. Buscamos un trabajo administrativo, por ejemplo, pero no nos interesa que tenga un componente de telemarketing, por ejemplo. Pues pondríamos administrativo, espacio, telemarketing, menos telemarketing y nos excluiría las ofertas de administrativo que incluyan la palabra telemarketing. Si seguimos, bueno, InfoJobs nos sigue ofreciendo otra serie de filtros para ajustar más aún la búsqueda por fecha de actualización, por provincia, por jornada, por tipo de contrato, por formación, etcétera. Se trata de ajustar lo máximo nuestras búsquedas para no dejar fuera ofertas interesantes, pero que tampoco aparezcan demasiadas ofertas duplicadas. Luego es tan sencillo como guardar la búsqueda, crear la alerta y ya recibiríamos en el mail las ofertas que nos interesen. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo extraer información útil de las ofertas de InfoJobs, información que a nosotros nos va a servir tanto para mostrar un interés por la empresa como información que vamos a utilizar en nuestro currículum, entrevista, etcétera, para posicionarnos como candidatos válidos. Os he traído un ejemplo de una oferta de auxiliar administrativo.
donde veis que una de las principales informaciones es el título, es la principal palabra clave, ¿vale? Es importante que en vuestro currículum, en cartas de presentación, en la entrevista, aparezcan las palabras claves. En este caso es muy sencillita, en otros casos el puesto va a ser más complejo. Que aparezca con la intención de que el reclutador a priori nos considere como candidatos que encajamos en el puesto de trabajo. Lo siguiente que aparece es la empresa. Necesariamente tenemos que ir siempre a su página web, aunque aparezca una pequeña descripción. Tenemos que ir a su página web para extraer más información, información que nos va a posicionar, que podemos utilizar en la entrevista, además para demostrar interés. En la página web la información básica mínima que tenemos que saber es la actividad, a qué se dedica la empresa, el sector en el que opera, servicios y productos que tiene, la tipología de clientes, que siempre podemos encontrar alguna afinidad o algún cliente con el que nosotros ya hayamos trabajado en otras empresas, el tamaño, la presencia nacional, internacional, etcétera, y por último las novedades que esta empresa tenga, notas de prensa, etcétera, en donde ha publicado pues, un lanzamiento de un nuevo producto o un acuerdo internacional. La siguiente información más importante son las funciones, ¿vale? Se trata de asemejar nuestras funciones en nuestro currículum lo máximo posible a la oferta, sin tener, digamos, ni que mentir, ni que copiar literalmente las funciones, ¿vale? Es importante que os fijéis en las funciones porque habrá otras funciones, pero estas son las que la empresa considera más importantes, por lo tanto, vosotros también tenéis que priorizarlas en vuestro currículum. Y hacer además un esfuerzo de imaginación de qué otras funciones van a ser importantes para el puesto, pero no están en la oferta, pero sí que os van a dar un valor añadido. Bueno, si seguimos bajando en la oferta, vemos otra serie de datos. Bueno, vemos la tipología de industria, categoría, venta al por menor, venta al detalle, por lo tanto, bueno, si hemos trabajado en tienda, hemos trabajado en comercio, esto va a ser un punto a nuestro favor. Tenemos que ponerlo en valor, que se vea bien claro, porque siempre la empresa va a interpretar que si hemos trabajado en un sector muy afín, vamos a acortar en nuestro periodo de formación y de adaptación al puesto. Vemos otra serie de datos, personal a cargo en este caso no hay, si hubiese personal a cargo, lógicamente tendremos que poner una función importante, coordinación de equipos. Vemos el tema de la duración de contrato, en este caso es un contrato temporal, 3+3. ¿Vale? Es muy frecuente que en las entrevistas de trabajo se pregunte al candidato que qué tipo de trabajo busca, que qué tipo de empresa, que qué valora de las empresas. Una respuesta que se suele utilizar con mucha recurrencia es que lo que buscan es estabilidad. ¿Vale? Es lógico, todo el mundo buscamos estabilidad, buscamos una seguridad. Pero el mercado laboral, desgraciadamente, no ofrece estas condiciones. Por lo tanto, tenemos que ajustar nuestra respuesta a otra serie de características que sí nos esté ofreciendo la empresa. En este caso, no nos está ofreciendo esa estabilidad, por lo tanto, no tiene que ser uno de nuestros puntos a favor de esa oferta. Podemos decir que lo que buscamos es una continuidad en un puesto, en unas funciones, o que lo que buscamos es estamos interesados en un sector en concreto. Por ejemplo, en cada caso buscaremos esas sinergias. Vemos el tema salarial, en este caso aparece, en otros casos no aparecerá. ¿Vale? En el caso de que aparezca es tan sencillo como equiparar nuestras expectativas a lo que la empresa está ofreciendo. Si no aparece, tenemos que estar muy bien informados de cuál es el salario de mercado que se ofrece para un puesto como el nuestro, para no quedarnos ni muy por encima ni muy por debajo. Tanto una cosa como la otra nos va a perjudicar. Seguimos bajando en la oferta y vemos una serie de requisitos de formación, requisitos de experiencia, imprescindible residir en la zona, etcétera. Bueno, os he marcado el tema de vivir en la zona, porque es en la provincia, porque es un tema bastante importante para las empresas. Muchas veces somos descartados por el hecho de que estamos aplicando a una oferta en otra ciudad. Bueno, que lo tengáis en cuenta, lo veremos más adelante en el tema de los filtros. Vemos una serie de conocimientos. Estos conocimientos son los que la empresa ha marcado como importantes para este puesto de trabajo. Fijaros en los conocimientos, aunque lo vamos a ver más adelante en la presentación, porque os va a dar muchas pistas de lo que está demandando el mercado para vuestro puesto de trabajo. Vemos el tema de los requisitos mínimos. Es importante también que apliquemos estos requisitos mínimos en nuestro currículum, si los tenemos, lógicamente, y que veamos el ajuste de nuestra experiencia a los requisitos mínimos antes de aplicar a la oferta. ¿Vale? No es necesario cumplirlos al 100%, pero sí en un grado más o menos alto. ¿Vale? Si no los cumplimos al 100%, por lo menos que podamos aportar en otras áreas.
Vemos el tema de los requisitos deseados. En este caso, la empresa ha optado por incluir habilidades en el tema de requisitos deseados. Podría haber incluido idiomas, conocimientos, funciones, etcétera. El tema de las habilidades nos va a dar muchas pistas del tipo de persona que está buscando la empresa, nos va a dar muchas pistas de la cultura de empresa y también probablemente del tipo de personas que nos vamos a encontrar, de nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, bueno, aquí queda muy claro que lo que busca es una persona con mucha iniciativa, que necesite poca supervisión, que trabaje de forma muy autónoma, que proponga muchas mejoras, etcétera. Con capacidad de integración en equipo, pues entendemos que tiene que ser una persona empática, comunicativa, colaboradora, participativa, un jugador de equipo. Bueno, imaginaos que ya nos hemos inscrito en la oferta, esto es lo que vería la empresa, ¿vale? Vería a todos los candidatos inscritos en esa oferta. Los vería en un orden de inscripción inversa, o sea, vería en primer lugar los inscritos más recientemente, ¿vale? Vemos cómo vería la información, primero vería el nombre, la fecha, la edad de la persona, la titulación de mayor grado y más reciente, la provincia, la experiencia y el último puesto, ¿vale? La experiencia, no es que Infojobs sume las experiencias según vais rellenando el currículum. Hay un apartado en el que vosotros tenéis que indicar la experiencia que tenéis, de 0 a 5 años, de 5 a 10, etcétera, ¿vale? Es importante que rellenéis ese campo porque va a aparecer en esta vista previa. ¿Cómo puede ordenar la empresa a los candidatos? Como os he dicho, tiene un orden preestablecido, pero luego puede ordenar por nombre, de la A a la Z, de la Z a la A, etcétera. Por edad, por título, por provincia. Os he marcado en una estrellita verde el último puesto para que veáis la relevancia que tiene, que busquéis esa afinidad entre lo que está buscando la empresa y el último puesto de trabajo, porque muchas veces, si es un puesto muy diferente, podéis ser descartados si ni siquiera hayan entrado en vuestro currículum. ¿Vale? Bueno, el panel de control de las empresas y los filtros automáticos. Bueno, vamos a ver el panel de control, cómo organiza la empresa a los candidatos en proceso, descartado, etcétera. ¿Vale? Os habrá pasado que muchas veces os habéis visto que os han descartado sin ni siquiera entrar en vuestro currículum. El panel de control y los filtros son responsables, en muchos casos, de que se dé esta situación. Bueno, volvemos a ver, pero una vista más ampliada del panel de control, la que podéis ver las pestañitas de arriba, donde el seleccionador perdón, va clasificando a los candidatos. En la pestañita de la izquierda, arriba del todo, estarían los candidatos recientemente inscritos, que todavía están sin leer. Después, los candidatos que hemos incorporado en proceso, los finalistas y los descartados. Desde este panel, simplemente clicando, podemos incluirlos en un grupo o en otro, ¿vale? Después os he marcado el tema de los filtros que puede aplicar la empresa. Esas 3 tipologías de filtros. El filtro 1 es un filtro semántico, por palabra clave. Por eso es muy importante que trabajéis las palabras claves y los conocimientos. Por ejemplo, si yo quisiese saber quiénes de aquí han trabajado con Factura Plus o con Conta Plus o SAP, etcétera, simplemente lo pondría ahí y me mostraría solo esas personas que han trabajado con estas herramientas. ¿Vale? Después tenemos un filtro, una criba automática por los criterios que yo he definido en la oferta. ¿Vale? Vamos a ver aquí más claro. Provincia, población, etcétera, estudios, salario y jornada laboral. ¿Vale? Estos son los requisitos que yo he definido previamente en la oferta. Por lo tanto, si yo he dicho que quiero candidatos de Madrid, al pinchar en provincia me dirá que si quiero ver solo los candidatos de Madrid. Si yo he definido en la oferta que quiero candidatos con un mínimo de bachillerato, me dirá que si solo quiero ver los candidatos con bachillerato, y lo mismo con la jornada laboral. Si he definido jornada laboral completa, me eliminará el resto, solo me mostrará esos. Y por último, el filtro, bueno, que veis la columna de la izquierda, el filtro número 3, ¿vale? Lo vamos a ver aquí más en detalle. Aquí lo que hace Infojobs es agrupar en función de los datos que hayáis incorporado en vuestro currículum, ¿vale? En función de provincia, edad, categoría, titulación, años de experiencia o salario mínimo. ¿Veis, por ejemplo, que en provincia pues hay 124 personas inscritas de Madrid, 3 de Toledo y 2 de Guadalajara? Los agruparía, simplemente tendríamos que entrar en los grupos que nos interesen. Errores frecuentes, os los marco aquí para intentar corregirlos. Errores frecuentes es el tema salarial, poner incorrectamente el salario en Infojobs. Vemos un ejemplo en el que, bueno, esto es una oferta
de una persona que va a ser un teleoperador y vemos que quiere cobrar 324.000 euros al año. Es un poco elevado, sí. Vemos a otra persona que por el contrario quiere cobrar 5.400, ¿vale? Las dos personas lógicamente se han equivocado al introducir el dato. Vamos a intentar ponerlo siempre en bruto año para evitar errores. Vemos el tema de la experiencia. Hay gente que no ha rellenado correctamente el apartado de experiencia y aparecería como que no tiene experiencia cuando realmente sí la tiene. Y por último os he señalado también el último puesto, ¿vale? Como os decía, bueno, es una oferta de una persona, un teleoperador, y se ha apuntado una persona que es fotógrafo. Arriba vemos que una persona ha puesto IT, ha confundido puesto con sector, ¿vale? Intentar evitar estos errores porque el reclutador siempre va a buscar afinidad entre el último puesto, que es el más importante, con lo que está buscando en la oferta. Bueno, una vez que el reclutador entra en el currículum, tiene dos opciones de vistas. La vista resumida, que será la que le muestre por defecto, y la vista clásica o completa. Vemos que el 66% de los reclutadores optan por quedarse con la vista resumida frente al 34% que prefiere ver la vista completa. Personalmente entro siempre en la vista completa porque prefiero ver todos los datos del tirón, ¿de acuerdo? Pero entiendo que hay empresas que por volumen de ofertas, por el número de candidatos, etcétera, pues ahorren tiempo quedándose en la vista previa. Bueno, simplemente aquí lo que quiero que veáis es el orden en el que se muestra la información, porque este orden está muy relacionado con el orden en que la empresa escanea vuestros currículum. Vemos la fotografía en uno de los primeros lugares, la fecha de actualización. La fecha de actualización es tan sencillo como dar a un botón y se actualiza inmediatamente. Las empresas valoran que el currículum sea reciente y esté actualizado, ¿vale? Porque lo que no quieren son encontrarse sorpresas cuando llame al candidato. Vemos el tema de el nombre de la persona, años, provincia, el contacto, lógicamente, killer question, si las hay, el resultado de las killer question, te indicará si hay una carta de presentación, luego ya el seleccionador decidirá si quiere entrar o no a verla, y las últimas experiencias, normalmente depende de las experiencias que tengas, normalmente son las tres últimas experiencias. Si seguimos bajando en el currículum, después vemos el tema de la formación, verá la formación, las dos formaciones más relevantes de mayor grado y más recientes, y verá los conocimientos, pero verá solo los conocimientos que hayáis dicho que tenéis un conocimiento alto, los demás quedarán excluidos. Seguimos bajando y ya vemos las condiciones, el tipo de puesto que la persona quiere, que está buscando. Vemos puesto preferido, indiferente, os lo he señalado en rojo para que lo tengáis en cuenta, hablaremos de ello más tarde. No se puede decir que el puesto que queremos es indiferente. Aunque así sea, aunque busquemos de cualquier cosa, no podemos decirlo tan claramente a una empresa. Luego veremos qué contestar. Y vemos el tema salarial, os lo marco también aquí, por la importancia que hemos comentado antes. Bueno, pues pasamos ya a cómo complementar cada apartado o los apartados más importantes para evitar esta serie de errores y tener más impacto en la empresa y más oportunidades, mejores resultados. El principal y el más general, que se puede decir que es un error que casi todo el mundo tiene, es la falta de información, apartados incompletos. El reclutador necesita tener información, cuanto más información útil tenga, mejor va a poder evaluar el grado en el que se cumple el perfil. Por lo tanto, rellenad todos los datos. Tenéis un indicador que os va a decir en qué grado tenéis relleno el currículum. Tiene que estar al 100%. Otra cosa que no se suele rellenar, aunque ya cada vez se suele hacer más, es el tema de la foto. No es obligatoria la foto, pero cada vez es más necesaria. Estamos muy acostumbrados a las redes sociales, a las fotos de perfil, etcétera, que necesitamos poner cara al candidato. Necesitamos interactuar con alguien al que podemos identificar, ¿vale? No todas las fotos valen, como ya os han explicado durante las ponencias. Tiene que ser una foto profesional, ¿vale? InfoJobs te permite importarla de Facebook. Hay que tener cuidado con las fotos que importamos de Facebook, ¿de acuerdo? Y por último, el tema también de los datos de contacto. Las cuentas de InfoJobs suelen ser muy antiguas y utilizamos el mail antiguo, ¿vale? Es frecuente todavía encontrarse mails como rubia78, el diablo rojo @hotmail, no transmite mucha profesionalidad. Tenéis que crear un mail exclusivamente para las cuestiones laborales.
vuestro nombre y vuestro apellido, seguido o con un guión. Evitad poner un punto en medio porque InfoJobs no lo reconoce y acorta el mail. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al campo de experiencia, que es el campo más importante. ¿Vale? Os traigo un ejemplo de qué no hay que hacer. Vemos que esta persona lo único que ha hecho es rellenar la fecha, el puesto y la empresa. Ha obviado las funciones, los conocimientos y los resultados. Así es como yo veo que debería estar cumplimentado correctamente este apartado. ¿De acuerdo? Vemos cómo ha identificado claramente el puesto de trabajo, en este caso 2 puestos de trabajo con mucha afinidad. Vemos que con la estrellita ha destacado esta experiencia porque considera que es la que más le representa, es la más representativa de su experiencia y por lo tanto por la que quiere ser valorado por la empresa. Y vemos cómo ha detallado todas sus funciones, ¿vale? Las ha detallado además por orden de prioridad, las más importantes primero y las secundarias después. Las ha ordenado con guiones. Bueno, personalmente prefiero que se ordenen por guiones porque se ve todo mucho más claro y es más legible, pero es una cuestión de preferencias, también podéis poner párrafos. Esta persona ha incluido logros, ¿vale? Cada vez es más importante orientar nuestro currículum a los resultados que hemos obtenido. Lo que quiere ver la empresa es que hemos conseguido en otros sitios que pueda ser replicable en sus casos. 2 o 3 logros es suficiente en el caso en el que se pueda poner. Vemos cómo ha detallado también el tema de los conocimientos, ¿vale? En el perfil de InfoJobs, el tema de los conocimientos se rellena en 2 campos diferentes. Se rellena en cada una de las experiencias y después hay un campo general en el que aglutinamos los conocimientos adquiridos en todas nuestras experiencias, ¿vale? Es muy importante el tema de los conocimientos. Aquí podéis ver, como antes hemos visto, si recordáis, en la oferta la empresa había definido unos conocimientos. Al entrar en vuestro currículum va a ver en qué medida cumplís con esos conocimientos. Le va a aparecer en rojo los conocimientos que la empresa necesita pero que no ha encontrado en vuestro currículum, y en amarillo verá sombreado los conocimientos que sí coinciden con los que ella ha definido como importantes y se ha encontrado en vuestro currículum. Verá dónde los tenéis, dónde los habéis adquirido, cuántos años de experiencia y en qué grado. Por eso es tan importante el tema de los conocimientos. Es importante que llevéis un listado de los conocimientos que os encontráis en las ofertas para saber cuáles de estos conocimientos tenéis incorporados en vuestro perfil, cuáles tenéis pero no habéis incorporado en vuestro currículum para hacerlo y cuáles no tenéis. Por lo tanto, tenéis que hacer una acción de reciclaje o formación. ¿Qué son los conocimientos? Herramientas generales, Word, Microsoft, PowerPoint, herramientas específicas de un sector o de un puesto, Amadeus, Factura Plus, Conta Plus, tecnologías, Java, Oracle, PHP, SQL, etcétera. Estándares de calidad, metodologías de gestión y habilidades profesionales. ¿Qué no son conocimientos? Los idiomas, cursos, certificaciones, etcétera, porque ya tiene su propio campo. Y la redundancia, con poner Java, Oracle es suficiente, no es necesario poner conocimientos en Java, experto en Oracle. Y por último, dentro de la experiencia, la importancia de las recomendaciones. Es súper importante que tengáis recomendaciones, 1 o 2 en las últimas experiencias o en las más relevantes. En la vista previa, como veis arriba, en la vista previa el reclutador va a ver si tenéis o no recomendaciones con el simbolito del pulgar hacia arriba. Y si pone el cursor encima del pulgar, le aparecerá el número de recomendaciones que tenéis, ¿vale? Unas recomendaciones debe ser algo sencillo y natural, nada de utilizar palabras rimbombantes, ¿de acuerdo? Simplemente con poner un poco en contexto, pues he trabajado con fulanito durante 5 años en tal departamento, realizaba estas funciones y detallar en qué es bueno. Esta persona sería suficiente. Las mejores recomendaciones, la del jefe directo, directivos, recursos humanos, pero también las de clientes, proveedores o compañeros. El campo de formación lo voy a pasar muy rápido, porque bueno, no tiene más, simplemente tener cuidado de no incluir demasiados cursos y cursos inútiles, ¿vale? Los cursos tienen que ser cursos orientados al puesto que estáis buscando y cursos recientes, si no, pues intentad eliminarlos. Luego vemos el campo de situación laboral y preferencias.
lo que la empresa verá como futuro empleo, lo que vosotros, la tipología de puesto que estáis buscando, las características. Vemos otra vez el tema de puesto de trabajo preferido indiferente. ¿Vale? Esto muestra pues, un poco pues, que apuntamos a todo, que no tenemos clara nuestra dirección, que estamos muy necesitados de ese trabajo. Lo que tenemos que buscar es una afinidad entre lo que buscamos y lo que la empresa busca. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo con la categoría profesional, etcétera. El tema salarial, lo que os comentaba antes, ajustar muy bien vuestras expectativas al mercado para no quedaros por arriba o por debajo. El tipo de contrato, esta persona ha marcado indefinido. Todos queremos un contrato indefinido, ¿de acuerdo? Pero el mercado laboral, por desgracia, no está ofreciendo esta tipología de contrato. Por lo tanto, quizás es mejor opción no rellenar nada en este campo, ¿vale? Vemos el tipo de jornada, esta persona pues, prefiere una jornada intensiva, le da igual tarde, mañana, etc. A mí me ha llegado a pasar buscar personas de turno de tarde y al entrar en el currículum encontrarme que lo que están buscando es una jornada intensiva de mañana, ¿vale? Por lo tanto, si tengo muchos candidatos, voy a elegir a esos candidatos que encajen con el criterio que yo estoy buscando para no perder tiempo. Seguimos bajando y lo que nos encontramos es la parte del currículum en texto, ¿vale? Esta es la parte más engorrosa de InfoJobs. Aunque InfoJobs nos da la opción de importarla en TXT, siempre hay que hacer un trabajo de editado, ¿vale? Porque se cuelan muchos símbolos. Aquí a priori vemos varios errores. Por un lado, el orden en el que ha presentado la información, ha puesto los cursos encima de la experiencia y además un gran volumen de cursos que no aportan valor añadido a este currículum. Os he señalado también en un circulito las interrogaciones. Esta persona simplemente ha copiado y ha pegado y al copiar las viñetas se han transformado en interrogación y no se ha molestado en editarlas. Otro error es no poner prácticamente nada de información. Hay que aprovechar en el currículum en texto para añadir algo nuevo que no hayamos podido incorporar antes. Así sería, tal y como yo lo veo, un buen currículum en texto plano. Hemos incorporado información nueva, información adicional para potenciar nuestra candidatura, como es el resumen ejecutivo. Podemos incorporar información sobre las empresas donde hemos trabajado y sus sectores. Además, la persona pues, lo ha estructurado por un orden lógico de importancia. Vemos que ha separado, ha hecho una separación, ha hecho un trabajo de editado para facilitar la lectura, para que la lectura sea más cómoda. La experiencia de usuario es importante también aquí, ¿vale? Con las mayúsculas para separar apartados, los espacios que os comentaba, ha introducido algunos símbolos, como las flechitas, los puntos y los guiones, para hacer más cómoda la lectura al reclutador. Ahora pasamos al tema de cómo crear y por qué crear diferentes currículums. Esta es una funcionalidad que InfoJobs se está planteando eliminar porque poca gente la utiliza. Para mí es una funcionalidad muy útil, ¿vale? Os han hablado de cómo adaptar el currículum en Word a cada oferta y a cada empresa. Para mí esta funcionalidad vendría a ser esa adaptación, ¿vale? Os puede servir para el tema de los idiomas. Si habláis un idioma, os encontráis ofertas que están en inglés, por ejemplo, es muy útil que tengáis un currículum en inglés para aplicar a esas ofertas que ya están en inglés, por ejemplo. O estáis optando a diferentes puestos con cierta afinidad. Podéis tener un currículum creado para cada uno de ellos donde juguéis con la terminología, con las funciones para asemejarlo a ese puesto en concreto. Podéis utilizarlo también para ocultar información, pero tenéis que tener mucho cuidado con ocultar información. Hay que utilizarlo con mucha precaución. Pero, por ejemplo, tú estás buscando trabajo de administrativo, pero si te sale algo de camarero, también lo vas a aceptar y has trabajado 2 semanas de camarero, pues quizá te interese ocultar esas 2 semanas, siempre y cuando no te vaya a dejar un hueco importante. Igual con la formación, si tienes formación muy superior a la que está demandando el puesto, puedes plantearte ocultarla. Pero ya os digo, si tenéis dudas, no ocultéis información. La carta de presentación, ya estamos acabando. Las estadísticas dicen que el 68% de los candidatos no la tiene, frente al 32% que sí la tiene. Con mucha frecuencia ocurre que lo que poca gente hace es lo que funciona. La carta de presentación en InfoJobs debe ser muy breve, 4 o 5 líneas, en la que saludemos, hagamos una pequeña introducción, en la que mostremos que hemos hecho nuestros deberes y hemos visto y hemos evaluado y sacado información de la empresa para utilizarla a nuestro favor. Hablemos de nuestro valor añadido en función de las funciones de la empresa y una despedida, nada más.
Y por último, hablaros de la red de contactos. Es la nueva herramienta de InfoJobs para acercarse a lo que es una red social. InfoJobs le va a dar mucha relevancia a esta funcionalidad. Como os han dicho y como veis, el 80% de las ofertas se gestiona a través de contactos de nuestra red, ¿vale? No salen publicadas en ningún sitio. InfoJobs, digamos, nos ofrece eso, el poder saber en una oferta determinada quiénes de nuestros contactos nos están vinculando con ella. Por lo tanto, yo os animo a que exploréis esta funcionalidad. Es poco conocida, pero puede traer buenos resultados y os puede posicionar muy bien. Concluyendo ya, no dejéis nada al azar, ¿vale? Veis que cada detalle es importante. Cumplimentar y adaptar el currículum en función de lo que habéis visto de cómo trabajan las empresas y aprovechar todas las funcionalidades y las novedades que ofrece InfoJobs. Pues nada más, gracias, estoy a vuestra disposición, estaré por aquí, si queréis hacerme alguna pregunta, estaré encantado de ayudar como pueda. Gracias.